Pues bienvenida a todos ustedes, inmensa. Empezamos bien y siempre terminamos 2 o 3, no sé por qué, lo que pasa ahí, pero bueno. Solo los que terminen el curso van a ser llamados a ser miembros de la iglesia si quieren, claro. Así que así son las cosas. La enseñanza, espero que habéis notado y tenéis claro eso de las doctrinas, una vez más. De estos 10 puntos que hemos revisado, que hemos visto juntos, son 10 puntos importantes que dicen: nosotros creemos en esto. Creemos que, ¿no? Siempre empieza así, y son 10 creencias fundamentales que tenéis que tener bien asentado en vuestra mente, en vuestro conocimiento, en vuestra vida, porque primero para vosotros, para tener claro en lo que creéis. ¿Y por qué creéis? No solamente creéis porque os han dicho que hay que creer en esto, ¿no? Sino que creéis porque hay razones fundamentales por las cuales nosotros creemos en eso. La fe cristiana parece ser, a priori, al comienzo, cuando tú hablas con alguien, dices: mira, nosotros creemos en Jesús. Y dices: bueno, pero Jesús es un mito, ¿no? Es algo así, ¿no? Parece, y entonces te va a decir: bueno, pues te puede ser muy bien creer. Te puede ayudar en la vida de creer en algo, pues hay que creer en otras cosas, ¿verdad? Pero yo no creo porque no tiene bases. Lo que pasa es que la fe cristiana está basada también sobre la historia. Es un hecho real lo que ha ocurrido, no ha podido ser desmontado, no son mitos. El que Jesús haya venido es indiscutible. Los testigos que lo vieron, que hablaron de él, es indiscutible. Que haya muerto en una cruz y resucitado, eso también es el punto fundamental de nuestra fe, ¿verdad? Es un hecho absolutamente histórico, es real, que no puede ser rebatido. Es decir, no, la gente puede decir: bueno, yo no creo que fue así, pero históricamente hablando hay muchísimas pruebas que demuestran que fue así, ¿verdad? No como el otro día estaba escuchando, en paréntesis, ¿no?, una emisión en Suiza sobre Buda, ¿no? Y tal. Y realmente, incluso que eran personas que eran creyentes de Buda, pero decían: no tenemos fuentes históricas para demostrar que Buda haya existido, bajo ningún concepto, o sea, no hay ninguna prueba ninguna. Esto todo puede ser tirado de un mito totalmente, pero como la historia es bonita, pues uno cree en ella y la espiritualiza y todas esas cosas. O sea que para el budista no es importante saber si realmente ha existido o no. Es la ideología que está ahí detrás que pueda hacerle creer en esto, ¿no? Nosotros nosotros no solamente creemos en lo que significó todo eso de que Cristo haya venido, pero a nivel histórico también es un hecho real, absoluto. Entonces nos basamos sobre algo real, no sobre una fantasía que haya podido crearse, ¿no? Y entonces eso es importante. Bueno, espero que ustedes lo tengan bien claro en nuestras vidas, y es algo que siempre hay que volver a reestudiar o a rememorizar, ¿no? Y especialmente a la hora de vosotros conversar con otras personas. Es decir, vuestra fe no es una fe puesta en el aire así, porque es muy bonito tener fe en algo, ¿verdad? Sino que vuestra fe está puesta sobre algo sólido. Y a través de este pequeño estudio que hicimos, entonces podemos profundizar en cada cosa, pero por lo menos que os dé una idea sobre la cual nosotros basamos nuestra fe en nuestra vida, en definitiva. En esto creemos. ¿Y por qué creemos? Pues por estas razones. Y hay un versículo que dice: tenemos que estar siempre preparados para dar cuenta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si tenemos esperanza en la vida, por ejemplo, en este tiempo tan convulso que estamos viviendo, si tenemos esperanza, tiene que ser basar nuestra esperanza sobre algo sólido. Y Pablo dice: tenemos que estar preparados para defender nuestra esperanza. Es decir, yo creo que realmente Cristo volverá y que pondrá orden en todo eso. Eso es una esperanza que tenemos, pero no basada en el aire, ¿verdad? Sino basada realmente en cosas reales. Y tenemos que estar preparados para demostrar eso, ¿no? Por eso espero que este estudio haya
os haya ayudado en ello. Y por eso espero que volveréis en ello. Y cualquier pregunta que tenéis sobre este tema la podéis volver a hacer, o cualquier inquietud que de repente dices, pero yo no entiendo cómo es posible eso, tal. Porque muchas veces en vuestras vidas volveréis a ser atacado en estos puntos de fe. Y dice, bueno, realmente fue así, ¿no? Primero porque a lo mejor te has olvidado de la enseñanza que has recibido, porque es normal por el tiempo, o simplemente porque has profundizado y de repente te surgen otras preguntas. Pero es importante que empecemos para tener esta base de si yo creo en esto, confío en esto porque la Biblia lo dice y yo creo en lo que dice la Biblia. Básicamente es eso, ¿vale? Ahora hablamos de otra cosa que también es cuestión de fe también, pero no es tan importante. Es decir, efectivamente la Biblia habla mucho de estas cosas, habla del bautismo, habla de la Santa Cena, habla de muchas otras cosas, pero como no forman parte para nosotros de las doctrinas fundamentales. Hay iglesias que incluyen en sus doctrinas, creemos que es necesario ser bautizados de agua, ¿no? Los bautistas, por eso se llaman los bautistas, ¿verdad? Quizás lo ponen en sus doctrinas, no lo sé. Pero nosotros no lo ponemos, no nos hace herejes por eso, simplemente no lo ponemos como doctrina fundamental. Ahora podemos tomarlo como una práctica, es otra cosa, ¿no? Y podemos practicar el bautismo, como podemos decir, es necesario que la gente venga a los estudios bíblicos, ¿eh? Es una práctica que es buena para hacer y te va a ayudar mucho en tu vida personal, ¿de acuerdo? Igual el bautismo podemos decir, pero no es una cosa que te vas a perder tu salvación si no eres bautizado. Entonces, vamos a explicar por eso, ¿no? Y el bautismo y la Santa Cena no forman parte de nuestra doctrina fundamental, entonces, de nuestra iglesia, porque no tienen relación directa con la salvación de las personas. Si practicas estas cosas o no las practicas, no va a tener una relación directa con ellos, ¿vale? Por eso que es muy importante que entendamos eso. Muchas veces quizás les van a decir, pero ¿cómo es posible que ustedes no hablan más del bautismo? ¿Cómo es posible que no pasan más tiempo todos los domingos a tomar la Santa Cena? Sabes que los católicos toman la Santa Cena, entre comillas, porque la misa y la hostia y todas estas cosas es todo una cosa, pero hay muchas iglesias evangélicas que todos los domingos toman Santa Cena. Y nosotros, cuando habéis visto que a veces lo hacemos, si de repente el cuerpo nos lo pide, pues lo hacemos, pero vamos a explicar el porqué de estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, entendemos que el bautismo y la Santa Cena son prácticas bíblicas útiles para el testimonio y la enseñanza de la comunión. Si queremos enseñar una cosa concreta en cuanto a la salvación, podemos emplear la imagen del bautismo y así entendemos mejor lo que significa la salvación. Igual, si queremos explicar lo que es la comunión de nosotros con Dios y entre nosotros, también podemos, con este gesto de la Santa Cena, explicar mejor lo que significa esto de la comunión que Dios nos pide. En definitiva, son hechos visibles que anuncian o enseñan una realidad espiritual. Entendemos que no es el hecho visible o material que es importante, sino lo que representa el bautismo, bautizar. A ver si me entendéis. Lo que representa lo que es importante, no tanto el hecho visible, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, yo cojo la Biblia en mi mano, es un simple libro que no tiene importancia, ¿verdad? Como libro, pero el contenido es lo que tiene importancia, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener el libro así, lo puedo tener en rojo, lo puedo tener en verde, lo puedo tener en lenguaje más corto, más amplio, lo puedo tener en fascículos diferentes, ¿de acuerdo? Pero es el contenido que nos interesa, no es la forma de la Biblia. Los hay que tienen una Biblia con blue jeans, ¿no? ¿Sabes? Y ahora las hacen de todas las maneras para que sea más atrayente para la gente, para comprarlo.
pero entendemos bien que eso no tiene importancia. O sea, lo que se ve, lo visible no es importante, sino el contenido que es importante. Lo mismo podemos decir del bautismo y de la Santa Cena, ¿vale? ¿Qué significa bautizar? Primero, quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes se han bautizado o quiénes no se han bautizado todavía? ¿Quiénes no o quiénes sí? ¿Eh? ¿Quiénes no o quiénes sí se han bautizado? Los no. Ah, sí, bien. Y hay dos sí. Ahora les voy a decir a los sí. ¿Qué significa para vosotros el voto? Oye, no hay respuesta mala. Digo que no es un examen. Solamente se estoy preguntando. Cuando te han bautizado, ¿qué es lo que ha hecho? Es como que tu viejo yo deja de existir y eres nueva persona. Bueno. O sea, al tú sumergirte en el agua, todo lo que habías hecho hasta ese momento es como que queda debajo del agua y cuando sales, nace de nuevo. ¿Pero eso no lo habías hecho antes? Sí. Sí, ¿no? ¿Hace cuánto? Pregunta, en tu propia vida, ¿no lo habías hecho eso, de morir a ti mismo? O de arrepentirte y de Sí. renacer. Sí, pero es como un acto de gratitud y sobre todo de dar un paso más allá en el Evangelio. Bueno, sí, vamos a explicar eso, vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, O sea, no es lo mismo tú recibirlo, hacer ese acto como que estás más comprometido con el Señor. Es como un acto de obediencia, por decirlo así. bueno. ¿Y tú? Aunque ya cuando conocemos a Dios en su caminar vamos entendiendo que debemos dejar las cosas viejas o el viejo yo, Sí. y tal cual es como el acto en donde ya tú como adulto tomas la decisión de caminar o andar en la vida cristiana, pues, que realmente es el estilo de vida que tú escoges para vivir, renunciando a todo lo malo, o en este caso, o a lo que hacías antes. Bien. Para ti es eso el significado del bautismo, ¿no? Y recibir al Señor. No, pregunta. Bueno. Por eso que es muy primero quiero destacar, el primero no es ni falso ni verdadero. A ver, no está explicado. Tenéis absolutamente razón en todo lo que decís, pero el bautismo es mucho más que esto. Voy a tratar de explicarlo, ¿no? Es decir, cuando digo yo que el bautismo es un testimonio de una experiencia personal hecho tú, porque tú estás de acuerdo que tú puedes ir a Teresita, bautizarte y seguir exactamente igual. Habrás cumplido los ritos, un ritual, igual que lo hacen los católicos con unas gotitas de agua o no sé qué, ¿verdad? Uno dirá, no, hay que bautizarse de agua por completo. Bueno, eso no está marcado en la Biblia de esta manera. Se supone que lo hacían de esta manera en el tiempo ¿cómo se dice? De Juan Bautista y de Jesús después. Se supone que lo hacían, pero no se sabe muy bien, ¿sabes? Después no, entonces ellos lo hacían siempre en el Jordán, ¿no? En el río Jordán. Entonces, lo normal sería que todos fuéramos allí para bautizarnos un día, ¿no? De hecho, los hay que van, ¿no? El trayecto, ¿no? Otros dicen, no, hay que tirarse un par de golpes, porque en definitiva cuando se bautizaron 3.000 de un golpe, fíjate, el segundo día se bautizaron 3.000 personas. Probablemente los apóstoles cogieron agua y la tiraron encima de la gente, porque era imposible bautizar todos. Todos son una teoría, ¿de acuerdo? O sea, simplemente para deciros que la forma poco importa. No tiene importancia la forma, ¿de acuerdo? Por eso, si no importa la forma, entonces el propio hecho del bautismo en sí mismo no es tan importante, sino lo que representa y de haberlo vivido. ¿Y qué es lo que representa? Habéis dicho muy bien, es morir a sí mismo y renacer en Cristo. ¿Sí? Pero eso lo hacemos cuando nos convertimos.
cuando nacemos de nuevo. Si no hemos muerto a nosotros y renacido en Cristo por la fe, ¿de acuerdo? No somos creyentes, no somos hijos del Señor. Por consiguiente, es absolutamente importante pasar por esta experiencia. Pero también hay un momento donde uno dice, bueno, yo he pasado esa experiencia, pero tengo que declararla de forma pública. Y en definitiva lo que significa el bautismo. Es una declaración pública de que tú has hecho una experiencia interna. ¿Lo cogéis? Es declarar públicamente que tú has hecho la cosa interna, ¿no? Y eso es muy importante que entendamos esto, ¿no? Para los cristianos marca el comienzo de una nueva vida siendo parte del pueblo de Dios, la comunidad de creyentes en Cristo. Y puedes leer varios versículos ahí, en Romanos 6, 3, 4, Gálatas 3, 26, 28, ustedes apuntaron en Colosenses 2, y eso es tan importante. Entonces, el bautismo, la predicación del bautismo formaba parte integrante del anuncio del evangelio de los primeros cristianos. Es indiscutible que los primeros cristianos predicaban a la gente y la gente se les decía, ¿tú crees en ello? Dice, sí creo, entonces bautízate. No había 2 años de intervalo para explicar a la gente exactamente lo que significaba y no significaba, sino que se hacían bautizar desde el mismo momento que creían. Significa que como testimonio público morían a sí mismos y renacían en Cristo. Pero tenían entendido eso, lo entendían, no lo hacían por un gesto, ¿cómo se dice?, mágico. Lo hacían porque lo habían entendido. Por eso hoy en día, para que la gente se acabe, o sea, siempre esperamos un momento para que realmente cerciorarnos de que la persona haya bien entendido lo que va a hacer. ¿Vale? Eso es muy importante. Por eso siempre hay un tiempo de aprendizaje. No es para comprobar si realmente es así, pero ante todo es para comprobar si ha entendido lo que va a hacer. Es decir, que va a dar testimonio público de que se ha convertido al Señor. Va a dar testimonio público de que en su corazón ha dicho, Señor, te pido perdón por mis pecados y yo quiero ahogarlos todos, pero hacer lo mismo que tú has muerto en la cruz, entonces de forma simbólica yo muero también, y tú has renacido, entonces yo renazco. La imagen es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? La imagen de bajar de lo que sea, ¿no? Entonces, el bautismo por inmersión de creyentes es un mandato del Señor. Vemos que el Señor nos dice que hay que hacer eso, pero podemos ahí, ¿cómo se dice?, discutir qué es lo que dijo realmente el Señor, que nos puso un mandamiento así a ciegas y bautícense y punto, ¿no? Sin que la gente sepa lo que está haciendo o lo que sea, ¿no? Yo creo más bien que el Señor nos dijo, tenéis que testificar públicamente de lo que habéis recibido. Tenéis que hacerlo de forma pública. ¿De acuerdo? A veces dicen, la gente se bautiza y lo bautizan en una iglesia, encerrado, todo el mundo ahí, en el círculo claro, ¿no? Pero que el bautismo tiene que ser, justamente si hay posibilidad, que lo hagan de forma abierta, ¿no? Y todo el mundo, porque la persona que se bautiza realmente se bautiza diciendo, hola todo el mundo, ¿saben ustedes? Yo he muerto a mis pecados, o sea, Cristo murió por mí, yo me identifico en su muerte y yo renazco con él. Eso es fantástico. Y la fórmula del bautismo es absolutamente perfecta porque es una perfecta imagen. Pero podríamos empezar a tomar otra imagen. Por ejemplo, si durante un culto el Señor te toca tu corazón, te conviertes, ¿no? Dice, entonces tú te adelantas, te pones delante, ya es un testimonio en sí. ¿Sí o no? Ya es un testimonio porque tú aceptas que todo el mundo vea que tú reconoces que tú eres pecador. Y es una muerte a ti mismo, de cierto modo, en el nombre del Señor. Y recibes la bendición del Señor sobre ti. Entonces vuelves a sentarte y tú dices en mi corazón, ay, gracias Señor porque me has perdonado. Exactamente lo mismo. O sea, que lo hagas de forma pública o que lo hagas de forma, como sea, teatral, en el buen sentido de la palabra. ¿Verdad? Sí, en el buen sentido, porque no es un teatro.
pero entendemos que la persona lo hace de forma sincera. Pero lo que representa es un teatro de una realidad, ¿de acuerdo? Entonces va a hacer esto porque se ha sacralizado tanto el gesto que se ha olvidado por completo el contenido de este gesto. ¿Entendemos eso? Y la gente dice, ay, tú no estás bautizado, parece que vas a ir al infierno, no estás bautizado. No. Lo importante es que haya pasado por la experiencia del nuevo nacimiento en tu corazón. ¿Vale? Ahora, que tú decides bautizarte para decir públicamente, yo quiero testificar de esto de esta manera. Además, los primeros cristianos lo hacían de esta manera y me parece perfecto que tú te quieras identificar a los primeros cristianos que se hacían bautizar, ¿de acuerdo? Pero se hacían bautizar siempre con este sentido. Yo quiero hacerlo público que yo he muerto a mí mismo y ahora renazco con Cristo y voy a vivir una nueva vida con Él. Amén y amén, ¿de acuerdo? Y lo haces una vez y te garantizo que vas a hacer el agua igual que has entrado. O sí o no. Realmente ahora hay un antes y un después. No, hay un antes y un después porque va a tener la satisfacción de haber testificado de ello públicamente. Y esta simple satisfacción es como una especie de decir, wow, me acuerdo de este día toda la vida. Me acordaré de este día toda la vida. Porque en este día realmente hice una declaración pública delante de todo. Pero después vas a tener que hacer esta declaración cientos de veces. Cuando conviertas con un amigo, vas a tener que ver con este amigo, ¿de acuerdo? Y hablar con él, y vas a decir, pues fíjate, el Señor me ha pedido a mí, cada vez que vas a dar testimonio, vas a hablar de esto. No de tu bautismo, sino de tu experiencia personal con el Señor. Así que simplemente, si el rito inicial, sabemos, en el tiempo del Señor Jesús, la gente se hacía bautizar por varias cosas. Y entre una de las cosas, los judíos, que no eran judíos, los griegos que querían hacerse judíos, se hacían bautizar. ¿Sabes por qué? Porque justamente entraban en el Jordán y salían al otro lado y morían a su antigua nacionalidad y recibían su nueva nacionalidad. Significa que morían. Es como decir, bueno, ustedes van a hacerse español, vale, entonces tenéis que morir de venezolano que sois, o de no sé de dónde venís, ¿verdad? Y cuando salen del otro lado, vais a ser declarado español y les van a dar un nuevo pasaporte. Así hacían los judíos, ¿de acuerdo? Los judíos, los no judíos, para hacerse judíos, tenían que morir a su antigua nacionalidad. Es por eso que Jesús recogió esta idea, o primero Juan el Bautista, y Jesús recogió esta imagen porque la imagen perfecta. Antes no éramos del Señor y ahora somos del Señor, ¿de acuerdo? Pero entendemos que es un gesto que testifica de una realidad personal, que probablemente esta realidad ya la tenéis hecho antes de venir al bautismo. Pero le va a ayudar muchísimo a vuestras vidas de que os hayáis bautizado un día. Es decir, pero yo insisto muy bien, yo no quiero bautizar a ninguna persona que no entiende perfectamente lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Y cuando lo está haciendo, que no crea que es un ritual que hay que cumplir o que es una regla de juego que hay que hacer. Simplemente es algo que Dios me pide de hacer porque quiere Él que yo testifique delante de mí mismo primero, para convencerme a mí mismo, que yo testifique delante de la iglesia que me está rodeando, que yo testifique delante de Dios, obviamente, que yo creo en Él, y que yo testifique delante del diablo que así me ve, como decirle, ahora no te metas conmigo porque yo no pertenezco a ti. Y lo hace de forma pública, claramente. No
escondidito en el sillón de la iglesia cuando dices, ay sí Señor, te pido perdón, amén, gloria a Dios y ya está. No, es decir, irte al micrófono y decir, ustedes que están ahí, sepan una cosa, yo me he convertido, yo he nacido de nuevo, yo creo, yo soy pecador, la ira de Dios estaba sobre mí, pero yo creo que Cristo ha muerto en la cruz por mí y lo he aceptado y yo reconozco ahora que Dios me ha perdonado y les pido a todos ustedes que oren por mí para que yo pueda caminar de forma justa. Amén. Eso es un testimonio. Y lo puedes figurar ahora entrando en el agua y saliendo del otro lado. ¿Me entendéis? Pero en definitiva, lo terrible es que en las iglesias muchas veces se han transformado en un ritual que a los 15 años hay que hacerlo, para los que viven en la iglesia desde pequeños, ¿no? O sea, a los 15 años se levantan, vamos a bautizar, sí, vale, vamos a te bautizar, y no significa absolutamente nada para la persona, si es así, de esta manera. O simplemente piensan que tienen que hacer un ritual así, ¿de acuerdo? Y si tú lo has hecho de esta manera, sin pensar, sino porque todo el mundo lo hacía y hay que hacerlo, entonces es el momento de decir, yo no voy a decir que tú tienes que volver a bautizarte, ¿no? Pero quizá cuando vas a la ducha tuya en tu casa, dices, Señor, ahora sí lo entiendo. Pero otra cosa, pues también tú puedes venir al micrófono y decir, mira, yo quiero declarar hoy mismo que he aceptado a Cristo y yo lo entiendo ahora. Me he bautizado hace tiempo, pero ahora mi bautizo se hace real, ¿no? Porque yo muero en mí mismo y nazco en Cristo. ¿No? ¿Entendéis eso? Por eso nosotros no obligamos a nadie a que se bautiza. Nosotros lo que realmente queremos es que la gente haga su experiencia con Cristo de nuevo nacimiento. Y después que lo quiere manifestarse públicamente, entonces ya nos parece excelente. Pero que lo haga en el micrófono, que lo haga en la plaza pública, delante de todo el mundo, o que lo haga en esta recita haciendo este gesto, obviamente haciendo este gesto es perfecto porque demuestra una cosa concreta y te identifica con muchos creyentes que lo han hecho, ¿no? Entonces, así son las cosas. Y nunca voy a obligar a una persona a bautizarse, porque me parece totalmente erróneo, simplemente por cumplir un rito. ¿Vale? Entonces, les digo yo, lo que quieran bautizarse, les digo, espero que lo entendéis muy bien, que es un testimonio cara al público. Es lo mismo, un poquito debe ser un poquito. Es un poco lo mismo con el matrimonio. No es exactamente lo mismo, pero podemos tener el mismo sentido. ¿Vale? Tú puedes estar enamorado de tu novia o de tu novio, ¿vale? Y decidir mutuamente nos casamos. Así que te prometes cosas, te seré fiel, todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces vas a vivir con él. Y eso solamente a nivel personal, ¿de acuerdo? Pero delante de la sociedad no estarás casado, ¿sí o no? Delante de la iglesia no estarás casado. Incluso tendrás siempre este dudo, ¿estaremos realmente casados? ¿No? Por eso un día te va a decir, no, pero vamos a hacerlo público un día. Y ahí viene la boda. Y vas a hacerlo de forma pública, decir, no, nosotros hemos decidido casarnos y pedimos la bendición de Dios sobre esto. Y eso se hace en un acto público, donde la gente hay testigos que lo leen. Hay testigos de parte del ayuntamiento, digamos, porque el país donde vives está ahí. Pero están los testigos de tu propia iglesia. ¿De acuerdo? Obviamente está el Señor y todos los ángeles del cielo, que ve que tú has tomado esta decisión pública. No lo hiciste en el sillón trasero de un coche un sábado por la noche. ¿Me entiendes? Es decir, no, lo haces público delante de todo el mundo. Nosotros me comprometo con este hombre o esta mujer y de esta manera, o sea, yo te prometo, porque el matrimonio es más un compromiso que simplemente un acto de amor. Yo me comprometo con él. Es una promesa, es un pacto, ¿no? Que tú sé que Dios va a sellar
verdaderamente. Entonces, lo mismo puesto el mismo principio que pasa con el bautismo, ¿no? Y con el nuevo nacimiento. Y yo hablo más del testimonio que del propio bautismo en sí. Es decir, el testificar. No hemos leído el otro día en Romanos capítulo 10, versículo 10, ¿ah? Con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. ¿No hemos leído eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Una cosa que tenías que tener muy claro. Pablo lo está declarando claramente. Tú puedes tener esta experiencia en tu propio corazón hecho, ¿sí? Llega un momento donde también la tienes que confesar con tu boca, declarar con tu boca, de decir a la gente que te rodea, yo soy creyente, creo en Cristo porque Él murió por mí. Y yo confío totalmente en su perdón en mi vida. Y eso es la clave. ¿De acuerdo? Y ahora que lo hagas en la cerecita con todo el teatro, pero es bonito, ¿eh? Sí, es fantástico, ¿vale? Pero lo importante es que lo hagas de forma clara. Te declaras creyente. Entonces hay gente que se han bautizado pero nunca testifican. O sea que no han entendido lo que es el bautismo, ¿no? O simplemente el miedo de estar. Pero vamos, es importante que declaremos con nuestra boca a la gente en la iglesia, en cualquier momento. Yo creo en el Señor Jesús, que me ha perdonado. Yo confío en Él, porque escrito está, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Yo creo en Él y tengo vida eterna. Yo entiendo de mí misma, ¿eh? ¿Ah? Yo me río de mí. Sí. Porque he sido incapaz hasta el día de hoy de levantarme y testificar. Sí, pero eso es un miedo serio. Es pánico. No. Es un miedo serio, Sí. ¿vale? Pero, a ver, tienes que entender que es una cosa que realmente Dios te pide de hacer, pero no te lo pide hacer porque le gusta, pues seguramente que le gusta un montón, se va a reír de ti, mira a mi hija, pero qué bueno lo está haciendo, ¿verdad? Sí, pero no solamente eso, pero sabe que para ti va a ser una marca especial, ¿sabes? Va a ser una marca especial, de testificar e incluso de hacerlo de forma del bautismo. Antiguamente es interesante cuando los judíos y los padres, lo ven en Génesis, lo ven más tarde, cuando tenían un encuentro específico con Dios, Dios les decía, construir un altar. Entonces habéis visto muchas veces en la Biblia, o cerca de un pozo, muchas veces los patriarcas, Jacob y no sé qué, habían hecho una experiencia especial, una misión especial, habían recibido de parte de Dios, y Dios dice, construir un altar. ¿Por qué? ¿Para sacrificar cosas? No. Y dice, además el altar tiene que ser puesto de piedra así, y no la puedes tallar, porque no es el altar que cuenta, sino el recuerdo de lo que tú has hecho ahí. Y es tan importante eso, ¿me entiendes? O sea que no es lo importante no es cómo te han bautizado, si fue por agua, si fue, yo qué sé, dónde y cómo, no sé qué, no sé cuánto. Lo importante es que ahí has declarado públicamente que tú creías en el Señor Jesús. Y cada vez que tú vas a pensar en esta fecha, en este día, te acordarás de lo que has hecho un día. Porque muchas veces en tu vida a lo mejor te lo olvidas. Y cuando dices, ¿te has bautizado? Sí, me he bautizado. Y te acuerdas lo que hiciste ahí, ¿verdad? Y si lo tienes, si la tuviste claro en el momento, nunca pero hay mucha gente que no lo tiene claro nunca, porque lo que hicieron ahí es un simple ritual que cumplieron porque el pastor, el cura, le dijo que había que hacer. ¿Me entiendes? Entonces entendemos realmente este tema del bautismo, ¿no? Y vemos que era una costumbre de los cristianos, y una buena costumbre, y el bautismo por inmersión de creyentes es un mandato del Señor, porque termina el capítulo 28 de Mateo diciendo es ir y bautizarle en el nombre de Jesús, de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo eso. Entonces encierra un profundísimo significado espiritual cuyo simbolismo puede representarse adecuadamente tan solo por el
descenso del creyente al sepulcro de las aguas y el salir de nuevo en esta nueva vida. La imagen es tan perfecta que sería una estupidez de no hacerlo, de no emplearla, ¿no? Digamos. Pero bueno, es una imagen. Lo importante es lo que tú has entendido y que haces. No sé si tenéis preguntas. ¿Ah? Aquí dice: el bautismo por inmersión del creyente en su mandato del Señor fue la constante práctica apostólica. Encierra un profundo significado espiritual, no es condición para la salvación. La salvación es por fe, no es por bautismo. ¿Ok? Pero la fe, el bautismo puede ser una resultante de nuestra fe y de nuestra salvación. Porque soy salvo, entonces lo declaro. Y lo voy a declarar bajo este simbolismo que me parece perfecto para enseñar a la gente. En Navidad, llegamos a Navidad, ¿no? Y solemos hacer que los niños representan a José, María, el niño Jesús, y siempre así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso no es un ritual, es un teatro de lo que imaginamos ha sido real, ¿no? Y lo ponemos como podemos, de una forma simbólica, de esta manera. Pero lo bonito es saber lo que significa de verdad, ¿no? Y fíjate que de repente transformamos eso en un ritual, como hace la gente del mundo. Lo pone ahí, pero no significa absolutamente nada. Lo ponen lucecitas, ponen no sé qué, y le dice: ¿y qué es la Navidad? Pues es el compañerismo familiar, es el amor entre nosotros, es entrañable. Pero vamos a ver, el nacimiento de Jesús, ¿dónde está? ¿No? Como yo siempre digo, festejamos el cumpleaños de Jesús sin el cumpleañero, ¿no? Imagínate que tú haces el cumpleaños aquí, todo el mundo está aquí. Cumpleaños Freddy, gloria a Dios, qué bien, felicidades. ¿Y dónde está el cumpleaños? No sé, no ha venido, no está ahí. Ni sabemos quién es. ¿No es así? Entonces, solo celebramos y ya está. Celebramos, ¿no? Sí, ahí está la danza y todo. Hay que celebrar. Y dentro de un mes el carnaval, celebramos otra vez. Exacto. Y Semana Santa, celebramos otra vez. Cuando hay que hacer juega, hacemos juega. Pero lo que está detrás de todo eso no tiene importancia, ¿verdad? No, nosotros entendemos bien. Entonces, el bautismo tiene que ser una celebración que uno entiende perfectamente. Yo estoy testificando públicamente de que Cristo me ha perdonado. Y lo declaro. ¿Amén? ¿Lo vas a declarar tú? Sí. Vamos a ver. No, vamos a ver. Yo no te voy a empujar el agua, ¿vale? Ni se va a meter qué. Lo que quiero oír de ti y de cada uno de vosotros, es decir, yo creo en el Señor Jesús que me ha perdonado. Eso es lo que me importa, ante todo. Creo que no tengas vergüenza de declararlo, porque vas a tener vergüenza de declarar eso. O sea, si a ti te dan la lotería a Navidad, te vas a tener vergüenza de decirlo. A lo mejor para que la gente no te robe después. Podría ser. Se queda un poco discreto, pero hay algo ahí que dice: wow, me gustaría decirlo a todo el mundo. A ver, ¿me entendéis? Es decir, es eso, ¿no? Entonces, si tú has pasado por esta experiencia en tu corazón, vas a tener el deseo de decirlo, de declararlo. Y una de las mejores maneras de hacerlo es hacerlo a través del bautismo. ¿Vale? Pero igual lo tenéis que hacerlo así. Ok, hasta ahí lo entendemos. ¿Hay preguntas sobre el bautismo? ¿Lo tenéis claro? Sí. ¿O hay todavía unas dudas, no? ¿Verdad? Clarísimo. No, sí, porque a veces nos acusan, dicen: no, misiones canarias que no hablan mucho del bautismo. Dicen: nosotros hablamos del bautismo, sí, claro, creemos en el bautismo, pero no creemos en el bautismo absolutamente esencial. Creemos en lo que significa.
Y tenemos que la gente, ante todo, tiene que nacer de nuevo en sus corazones, de verdad, y tienen que declarar. Y la mejor manera de declararlo es a través del bautismo, indiscutiblemente. Pero no es un ritual. Ay, lo he cumplido. Vas en ciertas iglesias y a los 15 años, ¡no te has bautizado! ¡Ay, ven a bautizar! Por parece que te vas a morir. ¿Sí? Y los católicos en América Latina, ¿no? Bautizaban a la gente con una espada debajo de la cabeza. Si no te bautizas, te corto la cabeza. Fíjate, no, era así, ¿no? O sea, le ponían la espada ahí. Dice, ¿te bautiza o no te bautiza? El tipo dice, claro, le voy a bautizar. ¿No? Ok, hasta ahí lo entendemos. Bueno, la Santa Cena, ¿qué es la Santa Cena para vosotros? Pues el mensaje que nos dio Jesús en la última cena que hizo con los apóstoles. ¿Sí? De una manera de vivir todo eso y no sé, vivirlo como Él lo hizo en su momento, no sé. Bien, interesante, sí. Otro tiene otra opinión. En tu iglesia haces la Santa Cena. ¿Qué significa para ti? En mi iglesia Sí. es como un acto de recordar un acto que hacemos para recordar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Bien. Donde el pan representa su cuerpo y el vino su sangre. Bien, muy bien. ¿Hay otra idea? ¿Se puede tomar varias copas de vino o solamente un poquito? ¿Se puede comer un pan completo o solamente un trocito? En la Santa Cena del Señor Jesús con sus discípulos tomaron 5 copas. Así los discípulos después se dormieron cuando Jesús estaba orando, ¿saben? Tomaron 5 copas. Una vez hicimos una representación de esto en la iglesia porque había un judío creyente, cristiano, y nos dice, les voy a enseñar cómo hacemos la Santa Cena en la iglesia, o sea, en los judíos, o sea, la Pascua, en la Santa Cena o la Pascua. Y explicó todo eso, cada vaso que tomaban, la comida que comían, todo eso es todo un ritual, ¿no? Es tremendo la Pascua para ellos. O sea, lo que celebró Jesús, en definitiva. Entonces, lo que celebró Jesús era en conmemoración de ¿qué? La Pascua. Es ahí donde dijo, hacer esto en memoria mía, ¿no? ¿Vale? Es porque dijo eso Jesús. De alguna manera se estaba despidiendo de sus discípulos, o sabía que iba a morir, y era una manera de que lo recordaran después. También, pero no del todo. Sí, era también esto, ¿no? Pero ¿no sabéis por qué hacían la Pascua ellos? ¿Por qué los judíos celebran la Pascua? ¿Qué es lo que celebran ellos? No sé. No saben, ¿no? Por eso es muy importante, porque entonces toda la interpretación que va a dar a la Santa Cena tiene mucha raíz ahí para entenderlo. Los judíos cuando se reunían, o se siguen reuniendo, festejan la Pascua, y la Pascua es la salida de Egipto. Pasan de la esclavitud a la libertad, ¿ok? Y los que pueden pasar de la esclavitud a la libertad son los que han puesto en su casa la sangre encima de la puerta. ¿Conoces esto, no? ¿De acuerdo? Era cuando como la ira de Dios iba a estar sobre ese pueblo. Bien. Y si él veía que en cada puerta había ese signo, ese símbolo, Sí. no iba a destruir esa casa. Exacto. Eso lo vas a entender, ¿vale? Entonces, significa que la sangre del cordero protegía a la gente que estaba debajo. Para estar debajo de la sangre del cordero, primero el padre de familia tenía que tener fe en lo que dijo Moisés. Si no tiene fe en lo que dice Moisés, no pone ni sangre ni nada. Sí. Pero como tiene fe y la pone en acción, se pone la sangre de eso. ¿De acuerdo? Y pasa eso, entonces después los judíos saben, es la libertad para ellos. Entonces fueron libres en este momento. ¿Vale? Jesús está celebrando esto con sus discípulos. ¿Ok?
están reunidos y cada año, para no olvidarse de este tema, de la salida de Egipto, que antes era esclavo y ahora son libres, pues Jesús está con sus discípulos y celebra eso como nosotros celebramos la Navidad o otra cosa, ¿no? Entonces están celebrando ahí, es un momento entrañable, y de repente Jesús coge un vaso, porque durante la ceremonia hay 5 vasos, le repito, ¿no? Y cada uno tiene su significado, es muy interesante saber esto. Pero bueno, uno de esos vasos lo coge y dice, ¿saben ustedes? Ahora no vais a hacer esto en memoria de la salida de Egipto, sino la vais a hacer en memoria mía. Porque yo soy el Cordero que voy a morir por vosotros y que les va a proteger. Y nos hará libres. ¿Ok? Yo soy ahora, este fin de semana, ¿no? Va a decir eso. Voy a hacer lo que se hizo en la salida de Egipto, pero para vosotros, liberarle a vosotros de vuestra esclavitud del pecado y a daros la libertad. Voy a morir en vuestro lugar. Por eso, cuando ustedes festejan la Pascua, dejen de hacerlo en memoria de Egipto, sino háganlo en memoria mía. ¿Me entendéis? Era específicamente para los judíos, para que dejaran de celebrar la Pascua de salida de Egipto, sino que lo hicieron realmente con el sentido correcto, que era su verdadera salida, su verdadera libertad en Cristo Jesús, que va a morir por ellos y que va a ser el Cordero que va a ser dado para los judíos y para nosotros también. ¿Entendemos eso? Como se cuenta, es el cambio de sentido de una celebración. ¿A qué se refería la celebración? A la salida de Egipto. Y Jesús dice, hacedlo en memoria de mí. Entonces el sentido va a cambiar ahora, ¿verdad? Y los judíos, cada vez que se reúnen en la Semana Santa de Pascua, y nosotros de paso también lo podemos hacer, nos reunimos, celebramos la victoria de Cristo en nuestras vidas, que nos da libertad, y su sangre nos cubre de todo pecado. ¿Ok? Primeramente, los primeros cristianos no celebraban la Santa Cena así, de esta manera. Se reunían y entonces empezaban a comer juntos, porque la comunión entre ellos hacía que después del culto, después de haber cantado, después de haber hablado la palabra de Dios, comían todos juntos. Y un montón de gente estaban comiendo juntos. Pero una especie de comunidad, ¿no? Hay una especie de gran comunidad en Jerusalén. Y entonces de repente hay gente que se tiraba encima de la comida y no sé qué. Entonces Pablo tuvo que decir, espérate un momento. Esto no está bien. ¿Ah? Y entonces hace referencia a lo que dijo Jesús. Es decir, cuando coméis juntos, también cuando bebéis el pan y tomáis el pan y bebéis el vino, ¿verdad? Tenéis que recordaros de esto, de que Cristo ha muerto por vosotros. Es decir, cada vez que tú comes pan, que es todos los días, puedes decir, Cristo ha sido quebrantado por mí y su cuerpo es una verdadera comida para mí, es decir, su cuerpo que es su palabra. ¿De acuerdo? En una otra ocasión, lo podéis leer en vuestras notas, Jesús dijo, si no comes mi cuerpo y no bebéis mi sangre, no tendréis parte conmigo. ¿De acuerdo? Y la gente que escuchó eso dice, pues este tipo está loco, está canibalismo total, nos va a llevar a la locura a todos nosotros, ¿no? Y muchos de ellos se fueron. Entonces él contesta a sus discípulos, pero mi sangre es mi gracia, es lo que va a ser vertido por nosotros. Es simbólico, ¿no? Y pues, mi cuerpo es lo que yo les voy a dar, es decir, mi palabra. Y si no coméis mi palabra, ¿qué pasará? Moriréis. Si no comes, mueres. Si no comes la palabra de Dios, que es tu cuerpo, vas a morir. ¿Ok? Y si no bebes la sangre, es decir, si no tomas la sangre sobre ti, ¿qué es lo que pasa? La sangre representa la gracia. Entonces, imaginemos, estamos sentados un domingo en la iglesia. Estamos sentados un domingo en la iglesia, ¿sí? Escuchamos la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Comer la palabra.
Estamos comiendo el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Vale? Y la palabra que tiene efecto en nosotros. Nos puede reprender. Nos puede recordar que somos pecadores. Nos puede recordar nuestra condición humana. ¿Vale? Pero también a la vez nos recuerda el tremendo sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Entonces, cuando dice, vale Señor, yo soy pecador, pero tu gracia sobre mí es maravillosa, yo la recibo, la guardo. Entonces, yo como el pan, que es la palabra, y yo recibo la gracia que es el vino. Y yo lo voy ahora a testificar, lo mismo que el bautismo, ¿no? Voy a testificar con cosas materiales. ¿De acuerdo? Entendemos que cuando comes el pan no tiene ningún efecto aparte del pan de siempre, ¿verdad? Y comes el vino tampoco tiene ningún efecto aparte del vino de siempre, ¿de acuerdo? Y entonces son símbolos que quieren testificar de una realidad. Pero alguien que está sentado en la iglesia, que no escuchó nada y que al final del culto se adelanta y dice, bueno, pues voy a participar a esto, es un hipócrita y un mentiroso. ¿De acuerdo? Porque no ha comido la palabra de Dios y no ha bebido la sangre de Cristo, es decir, no ha recibido la gracia de Cristo. Y si lo va a testificar, dice, delante de todo el mundo, fíjense, yo tomo este pan y entonces estoy realmente comulgando con el cuerpo de Cristo, es decir, con su palabra. Me ha alimentado, lo que dijo el pastor esta mañana, es verdad, me ha tocado muy profundamente, lo declaro tomando este pan, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, muy bien, pero si no es así, estás haciendo otra vez un rito que no tiene sentido. Entonces Pablo dice, cuídense señores, cuídense, si tú eres indigno, puedes caer enfermo. ¿No dijo eso? Léelo en 2 Corintios, capítulo 7, creo que es, donde habla de eso. Vamos a leerlo, que es muy interesante esto, ¿no? ¿Sí? O la 1 Corintios, yo no sé, a ver. Yo siempre me equivoco, perdone, pero yo creo que sí, la 1 Corintios capítulo 10. 10, 16, a ver, y 17. Leemos el 11, 17. Vamos a leer. Pero la anunciaos esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Recuerdo lo que les dije antes, ellos venían para comer y se peleaban entre sí por la comida y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces Pablo tiene que decirle a los corintios, oye, señores, a ver, y seguimos. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en Cristo no os alabo. Y seguimos. Otro. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que comeréis pan y vino, que sea en vuestras casas, que sea en la iglesia, que sea no, porque en la iglesia lo hacemos de forma simbólica, pero cada vez que está.
Estamos hablando, Pablo está refiriéndose a gente que estaban comiendo juntos y que nos esperaban y que comían todo y no lo compartían con los pobres, digo, es así, ¿no? ¿Verdad? Entonces les está refiriendo, entonces les dice, cada vez que comen el pan y el vino, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que estáis comiendo, dad gracias a Dios por eso. Estáis anunciando, porque recordéis lo que hizo el Señor Jesús, murió en la cruz por vosotros el día de Pascua. Entonces recordéis esto y podéis dar gracias a Dios por los alimentos, podéis dar gracias a Dios por este momento, o sea, por mil cosas, porque realmente el comer en ese sentido es ciertamente sagrado, ¿vale? No es un rito en la iglesia, sino que es algo que se hace en todas partes, en todo momento, en tu casa, cuando estás comiendo, ¿verdad? Entonces es eso lo que está diciendo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, no está hablando de un trocito de pan en la iglesia y de la copa pequeña que tomamos en la iglesia, está hablando de cada vez que tú comes tu pan o bebes el vino normal, ¿verdad? Entonces, anuncian la muerte del Señor, es decir, hasta que Él venga. Es decir, estáis anunciando que Cristo ha muerto por vosotros, ha derramado su sangre por vosotros. Y eso es un testimonio. Entonces, claro, con el tiempo se ha simbolizado dentro de las iglesias con un gesto que se llamamos la Santa Cena, ¿verdad? Pero probablemente lo que hacemos nosotros en la Santa Cena nada tiene que ver con lo que se estaba haciendo en la época, ¿de acuerdo? Entonces, pero simplemente eso. Lo que significa que, no significa que lo que estamos haciendo está mal, pero tenemos que ponerlo en su justo lugar. Es decir, una vez más, es una forma simbólica de recordar algo. Pero lo puedes recordar cada vez que tú comes pan en tu casa, ¿vale? Todas las mañanas. ¿Estamos? Pero claro, si lo hacemos en la comunidad, entre los creyentes y todo eso, nosotros de vez en cuando lo hacemos, por lo menos en Semana Santa, después en un curso particular, quiero explicar algo específico, entonces quiero retomar esto y que la gente realmente se acerca y llamamos eso la comunión, es decir, todo el pueblo de Dios viene y recuerda que Cristo realmente ha muerto por nosotros, que su cuerpo es su palabra, ¿verdad? Y como yo he escuchado la predicación y ha sido como una palabra para mí, como pan para mí, entonces lo testifico, ¿no? Como este pan, ¿verdad? Y como he escuchado la gracia y he pedido perdón y sé que la gracia de Dios está sobre mí, lo testifico también de esta manera. Y eso, una vez más, es un testimonio. Y por eso tenemos que seguir leyendo un poquito más, porque aquí dice ahí, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa eso de indignamente? No compartir, a lo mejor, que no... Bien, puede ser. ¿Hay otra idea? Comer por gula o... ¿Ah? Comer por gula o beber en exceso, no sé. Bueno, también puedes decir, porque definitivamente es lo que estaban haciendo ellos, ¿eh? Es lo que estaban haciendo. En vano, hacerlo en vano, ¿no? En vano, sí. O hacerlo como un ritual. Sí. Luego como un ritual. Es decir, dice indignamente, dice ahí, a ver. Dice, indignamente se recupera el juego. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, dice así, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio como come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo del Señor. Es decir, que no entiende nada de lo que está haciendo. Hacerlo por hacer, sin Exactamente. saber por qué está haciéndolo. ¿Cuántas Hacer iglesias lo que están se haciendo entiende. eso y la gente se adelanta y dice, bueno, lo tomo porque es un ritual, qué bonito, ¿no? Estamos todos juntos. No. Sin decir el cuerpo del Señor, decir que la palabra que acabamos de oír es como el pan de Dios para nosotros, ¿verdad? Y yo lo testifico de esta manera. Y lo mensaje que fue anunciado, que es la gracia del Señor Jesús sobre mí, también lo hago.
Y saben, por eso tomar vino, ¿no? Nosotros a veces, para no incluir a los alcohólicos otra vez en el vino, ponemos vino sin alcohol, o sea. Pero realmente la idea del vino en la Biblia es muy interesante también. El vino es lo que alegra el corazón del hombre. Al principio tiene este efecto, ¿no? Obviamente no es de este vino que Dios habla. Está hablando del Espíritu Santo que nos tiene que alegrar, ¿verdad? Pero simbólicamente tomamos el vino, porque en definitiva la gracia de Cristo sobre nosotros nos llena de gozo y de alegría, ¿sí? No es el vino en sí material, sino entendemos. Entonces, el simbolismo, una vez más, es bastante perfecto, como igual que muchas parábolas, el Señor Jesús está dando una parábola, no es la parábola que cuenta, sino lo que quiere significar, estamos de acuerdo. Y lo mismo, pues, la Biblia emplea muchos símbolos de este tipo, pero cuando transformamos estos símbolos en objeto de adoración, estamos haciendo idolatría. Entonces, por eso, tanto el bautismo como la Santa Cena son cosas que no podemos transformar en idolatría, en ese sentido, sino que son simplemente medios por los cuales nosotros queremos expresar una realidad espiritual. Y son buenos medios excelentes, pero no son absolutamente imprescindibles, porque tú puedes representar muchas cosas con otras formas de hacerlo, ¿estás de acuerdo? Pero digamos que estas cosas que hacían, especialmente la Santa Cena, podemos decir que es muy extraña, pero yo no veo en ningún lado en la Biblia que se hace la Santa Cena exactamente como nosotros la estamos haciendo. Y peor todavía como lo hacen los católicos, o sea, vamos, eso ya es otra historia, ¿no? Así que espero que habéis entendido eso, ¿no? Y el vino y el pan son símbolos muy fantásticos en la Biblia y tenemos que respetarlo, pero no idolatrearlo, ¿no? Es decir, no hacer de todo un ritual, sino que decir, pues mira, vamos a manifestarse de esta manera, ¿no? Vamos a explicar eso de esta manera, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo puedo explicaros de forma mejor? ¿Habéis visto el dibujo que yo hacía de la cruz y del cielo y del Espíritu Santo y de la separación? ¿Verdad? Esos son dibujos, ¿no? Este dibujo explica algo. ¿De acuerdo? Pues, ¿saben? Dentro de 20 años me habré muerto, ¿verdad? Y esta iglesia dirá, no, tenemos que explicar eso de esta manera. Se habrá transformado eso en un rito, ¿sí? Y entonces, si no hacemos eso de esta manera, no estamos en la verdad. A ver, estoy exagerando, obviamente. ¿Entendéis? Es decir, que yo empleé este dibujo para explicaros algo, pero el dibujo no tiene ninguna importancia, ¿estáis de acuerdo? Es lo que estoy explicando otra vez. Y el dibujo los puede ayudar a entender. Lo mismo con el bautismo. El bautismo nos tiene que explicar una cosa, no es el bautismo que encuentra, sino realmente lo que explica el bautismo. Y entonces yo lo hago porque así es muy práctico, ¿vale? Y los creyentes en todos los siglos van a seguir bautizándose, pero espero que lo hacen con este sentido, de dar testimonio de una realidad que han pasado. Y lo mismo cuando hacemos la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena no es un ritual que hay que hacer sin pensar en lo que estás haciendo y ya está, te vas a tu casa y has tomado la Santa Cena y qué bien, hemos tomado la Santa Cena. Entendemos bien que se ha transformado entonces en un ritual y no podemos hacer eso. Mejor no hacerlo, ¿verdad? Y yo cuando nosotros lo hacemos en nuestra iglesia, obviamente no estamos nada en contra, todo lo contrario, pero tampoco es una obligación. Y entonces lo hacemos realmente de forma esporádica, cuando queremos realmente explicar algo a través de la predicación y nos viene bien emplear esta imagen al final. ¿Habéis entendido? Sí, porque, ¿saben? Hay mucha gente, hay algunas personas que se hicieron miembros de esta iglesia y después de un tiempo dicen, pero ustedes no se bautizan como nosotros pensamos que es absolutamente imprescindible bautizarse. Vamos a ver.
Pero es imprescindible que tú des testimonio de tu experiencia, la declares. O la Santa Cena. ¿Cómo que no hacen la Santa Cena todos los domingos? No, respetamos a las iglesias que la hacen, si la quieren hacer todos los domingos, bien para ellos, pero hay que conocer que hay un peligro tremendo en esto de que se transforme en un ritual, igual que la Iglesia Católica. Yo no sé quién va a la Iglesia Católica y que sabe lo que está haciendo. pues entonces confía en el rito, ¿no? ¿Sí? Yo empecé a darme cuenta y a ser consciente de lo que significaban muchos de los rituales que yo hacía todos los domingos en la iglesia después de haberme convertido. Por eso, Porque no entendía muchísimas cosas. por eso entonces la gente va, hace eso y siente una satisfacción como que han cumplido algo, pero no saben ni qué, ni cómo, ni por qué, ¿sabes? Además, yo estaba totalmente vacía porque hacía cosas como por repetición. Bueno, Pero... Así, por eso, al final de este estudio vemos Romanos 10, 13, ¿verdad? Y es lo que estaba diciendo al comienzo, con el corazón se cree para justicia, somos justificados cuando delante de Dios decís, Señor, creo en ti. Y el Señor, ¡pam!, eres justo. Pero ahora vas a abrir tu boca y lo vas a decir y lo vas a declarar públicamente, ¿verdad? Y con la boca se testifica de la salvación. Muy bien, si no hay más preguntas, podemos parar y nos quedaría una lección. Pero aquí dice, no son sacramentos, perdón, son medios para ayudar al recuerdo. En ambos casos no son sacramentos religiosos que tenemos que cumplir con el fin de conseguir alguna bendición, porque muchas personas dicen, me voy a bautizar y entonces seré bendecido o lo que sea, ¿no? O voy a tomar el pan y el vino para que el Señor me bendiga. No, es totalmente lo contrario. Porque el Señor me ha bendecido, yo lo testifico de esta manera, ¿vale? Sino medios a través de los cuales recordamos realidades espirituales fundamentales en nuestras vidas. Eso, ¿entendemos eso? Espero que sí, ¿no? La próxima vez vamos a terminar con esta historia también, cristiano y su dinero. Es otro aspecto de la vida cristiana que no es doctrina, pero que sí hay que entender también. Y así terminaremos las doctrinas. Y al final de la próxima lección me vas a decir dos cosas. Si algunos quieren ser bautizados, lo pueden ser, con mucho gusto organizaremos esto. Es decir, que van a querer dar testimonio públicamente de que realmente creen en lo que creemos. ¿Verdad? Entonces es un testimonio público. Entonces haremos un domingo esperemos que el agua no esté demasiado fría esta época, pero bueno, todavía está bien. Y después la Santa Cena igual, ¿no? Pero después la segunda pregunta sería también si queréis ser miembro, reconocido miembro de la iglesia. Simplemente eso. Porque no queremos obligar a nadie a ser miembro, sino porque sí, yo creo absolutamente lo mismo y sé que el Señor Jesús me llama a ser miembro de esta iglesia. Entonces ahí me comprometo con ello. Pero si tú no haces parte de otra iglesia, ya está bien, claro. Cordialmente invitado a ser parte de nuestra iglesia mientras estás aquí, ¿vale? Claro, sí, yo quiero. No es una obligación. Entendemos que tú perteneces a la iglesia en Lanzarote y espero que podrás testificar de que tú has entendido mejor las cosas y que vas a seguir adelante.